hermanos presentes, aquellos que nos miran también por las redes sociales. Dios les bendiga de una manera muy, muy especial. Y tengo una palabra que quiero compartir con ustedes en este día, con la cual Dios ha estado tratando en mi vida desde hace ya unos días. Incluso tenía otro sermón preparado para este día, pero el día de ayer Dios me dijo, no, yo quiero que prediques esto que yo quiero enseñarte, y fue lo que tengo para este día. Yo le voy a pedir entonces, amados hermanos, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Y una vez que ya tenga abierta la Biblia, le invito a que se ponga de pie para que leamos comenzando desde el versículo 14. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14. Dice, esta es una parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Estas son palabras textuales que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Últimamente se habla mucho de los conflictos políticos y migratorios que se están viviendo, particularmente en este país, en Estados Unidos. Y si los cristianos debemos o no tomar alguna posición frente a ellos. Pero antes de respondernos esa pregunta, es importante que como creyentes conozcamos qué es lo que nos enseñan las diferentes ideologías que constantemente nos están bombardeando. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque todas las filosofías de este mundo enseñan que las cosas le pertenecen al hombre y que son los hombres los que tienen que administrar sus bienes. Pero la gran diferencia está en el énfasis de cómo se deben administrar esos bienes. Por ejemplo, el capitalismo, que es parte de nuestra cultura aquí en Estados Unidos. El
el capitalismo, que es también, ¿no es cierto?, parte de, que podríamos llamar como del grupo de republicanos o de derecha, enseña que los bienes son de los individuos que los poseen. Es decir, que tú eres dueño de lo que te compras con el esfuerzo de tu trabajo. Y eso es lo que enseña básicamente. Mientras, por ejemplo, por el otro lado, el socialismo o el comunismo enseñan que todos o la gran mayoría de los bienes le pertenecen al Estado y es el Estado quien determina cómo administrarlos. Eso es lo que enseña el socialismo o lo que podríamos denominar, ¿no es cierto?, demócrata, o lo que se ha venido viendo en este último tiempo. Y es lo que vemos, por ejemplo, en regímenes como Rusia, Cuba, Francia, Venezuela, España, China y muchos otros países más en el mundo. Y déjeme decirle que la gran mayoría de los seres humanos, de alguna manera, apoya cualquiera de estas dos filosofías, una u otra. Esa es parte, si usted le pregunta, hace una encuesta, se va a dar cuenta que prácticamente todos apoyan uno u otra. No obstante, existe otra filosofía mayor y mejor que el capitalismo o el socialismo o el comunismo. Y esa es la filosofía de lo que es la mayordomía del reino, que sostiene que Dios es el dueño de todas las cosas. Y esa es la filosofía que como cristiano debe regir nuestra vida aquí en la tierra. Esa es la filosofía que debería regir su vida y mi vida, y la vida de todos los cristianos. Entonces la pregunta es, si Dios es el dueño de todo lo que Él puso en nuestras manos, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? Nos convierte en mayordomo de las cosas de Dios. Diga conmigo, yo soy un mayordomo de las cosas de Dios. Y un mayordomo, según el diccionario, es un criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Esa es la definición que da el diccionario de lo que es un mayordomo. En otras palabras, es uno que maneja o administra bienes que le pertenecen a otro. Como era, por ejemplo, José. ¿Se acuerdan de José en la casa de Potifar? ¿No es cierto? Él administraba, cuando después fue vendido como esclavo, lo compró Potifar en Egipto, y él administraba su casa, y él dice que el amo estaba tan contento porque era tan buen administrador que lo único que se preocupaba el amo era de comer, de lo que se echaba a la boca, porque todo lo demás lo administraba muy, pero muy bien José. Bueno, después hay otras partes de la historia, pero que no es el punto en este momento. Pero de eso se trata. Y hoy les quiero hablar de algunos aspectos importantes de lo que es la mayordomía del reino. Aspectos importantes de lo que es la mayordomía del reino, que es el sistema que debería regir la vida de cada uno de nosotros, los cristianos. En primer lugar, la mayordomía del reino de Dios solo la pueden entender los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Diga conmigo, nacer espiritualmente de nuevo. De hecho, en la Biblia hay una preciosa historia en Juan capítulo 3 que dice que un día de noche un hombre llamado Nicodemo llegó donde Jesús estaba y le hizo una pregunta muy importante. Le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú has hecho si Dios no está con él. Y le hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le responde, le dice: si tú
mire, ahí eso en el versículo 3 dice, de cierto te digo, le respondió Jesús, que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, espiritualmente, no puedes ver el reino de Dios. Entonces este hombre le dice, pero ¿cómo tengo que hacerme pequeño, volver al vientre de mi madre? Le dice, no se trata de eso. Se trata de nacer espiritualmente de nuevo. ¿Y saben por qué razón se necesita nacer de nuevo para entender lo que es la mayordomía del reino de Dios? Porque para entender el concepto de ser mayordomo del reino de Dios, hay que tener la mente de Cristo. Es decir, tener una mente renovada por Dios para poder entenderlo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versos 22 y 23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y esa es la razón por la cual tú puedes pasar horas hablándole a una persona que no ha nacido espiritualmente de nuevo, y ella nunca podrá entender lo que es ser un mayordomo del reino de Dios. No va a entender. De hecho, hay mucha gente que asiste a la iglesia, canta en la iglesia, pero no entiende lo que es ser mayordomo de Dios. Porque son conceptos espirituales que solamente se revelan a través del Espíritu Santo. Por eso también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que las cosas del Espíritu se disciernen solo espiritualmente y no en la carne. No en la carne. Porque tú tienes dos maneras de ver las cosas, espiritualmente o en tu carne. Las cosas de la carne son las cosas que nos atraen, nos dejan aquí en la tierra nuestros intereses, nuestras cosas, y las cosas espirituales son aquellas en las cuales nosotros creemos y en donde está nuestra fe, donde están, ¿no es cierto?, puestos nuestros ojos en esa ciudadanía celestial, en las promesas de Dios. Ahora, miremos lo que pasó con el primer siervo de esta parábola que Jesús nos enseñó ahí en Mateo capítulo 25, que leímos al comenzar. Ahí en el verso 23, cuando llega su señor, después de mucho tiempo, y le pide cuenta a sus siervos, le pide primero cuenta al siervo que le había entregado los 5 talentos. Y su señor, al ver que él le entrega los 5 talentos, más 5 talentos de intereses, le entrega los 10, su señor le dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que pasó con esos 10 talentos que ese siervo administró y se los entregó a su Señor? ¿Acaso en esta parábola, en esta historia, su Señor se los pidió de vuelta? No. ¿Y sabe por qué? Porque su Señor se dio cuenta de que él estaba haciendo un buen trabajo. Y fíjese cuál fue el resultado. Ahí en el verso 28 de esta parábola, Jesús le dice al siervo que había escondido ese talento debajo de la tierra y no había ganado ningún interés, dice de él, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Es decir, el talento del siervo infiel pasó a las manos del que sí había sido fiel.
En otras palabras, el siervo fiel siguió administrando los bienes de su Señor, pero ahora en otro mayor nivel. Y déjeme decirle que eso es también lo que pasa en nuestra vida. Porque cuando tú eres fiel con Dios, Él nunca te pide de vuelta lo que ya te dio. Cuando tú eres fiel con Dios, Dios no te pide que le devuelvas lo que Él ya te dio, sino que te lleva a otro nivel para entregarte más. ¿Y saben cómo se le llama a eso? A ese concepto se le llama prosperidad. Cuando Dios te encuentra fiel, te deja que tengas lo que tú estás administrando fielmente y te da más. Y esto es lo que conocemos como prosperidad. ¿Cuántos les gusta ser próspero? Levanten la mano los que quieren ser prósperos o anhelan ser prósperos. Levanten la mano. ¿Hay alguien que no quiere ser próspero, quiere ser pobre? ¿O que tenga necesidad? No, ¿verdad? Ahora, de eso se trata. Esa es la prosperidad. Cuando Dios nos enseña, ¿no es cierto?, nos da porque somos fieles. Diga conmigo, prosperidad. Ese es un concepto importante en la vida del cristiano. Y de hecho, de repente hay algunas filosofías, algunas doctrinas un poco extrañas, como que se van a los extremos respecto a la prosperidad. Pero la verdadera prosperidad, y bíblicamente hablando, es cuando Dios nos da porque somos fieles. Aleluya por lo que nos ha dado. Entonces la prosperidad viene como una consecuencia de tu fidelidad a Dios. Y esa palabra fidelidad tiene su raíz en la palabra fe, de creer. Porque para seguir a Jesús hay que creer en Él y por tanto hay que ser fiel a Él. O sea, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que creer en Él, pero también tienes que proponerte ser fiel a Él. Tú no puedes seguir a Jesús y no ser fiel a Él. Es inconsecuente. Y aquí hay una tremenda verdad espiritual. Porque cuando Dios no te encuentra fiel en lo que haces con tu vida, Él deja que te quiten lo poco que te queda. Es decir, Él no detiene al enemigo para que te robe lo que te quiera robar. ¿Cuántos saben que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir? Eso dijo Jesús, ¿verdad? Dijo Juan 10:10, el ladrón es el que viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y dar vida en abundancia. Aleluya. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso Proverbios capítulo 11, verso 24 dice: hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y Jesús en esta parábola calificó a ese siervo que había guardado el talento en tierra y no quiso ni siquiera ponerlo en las manos de los banqueros. Lo trató y lo calificó como siervo malo y negligente, siervo inútil. Ahora, la pregunta es, entonces, según la Biblia, ¿quiénes son los mayordomos para Dios? ¿Somos solo nosotros los creyentes? ¿O ese concepto incluye a los incrédulos como ese siervo infiel? Esa es la pregunta. O dicho de otra manera, ¿la mayordomía es optativa solo para los creyentes? Definitivamente no. La mayordomía no es opcional, es para todas las criaturas de Dios.
¿Saben por qué? Porque aunque una persona sea incrédula o atea y no crea en esta verdad, la diferencia está en que nosotros los cristianos sí la sabemos ahora, mientras que los incrédulos o los ateos se van a enterar cuando para ellos ya sea demasiado tarde. Porque algún día todos tendremos que dar cuenta a Dios por nuestros actos. Todos. Los buenos y los malos. Los que tienen mucho y los que tienen poco. Todos. Aleluya. ¿Y saben por qué les digo esto? Gracias, Gustavo. Aleluya, gracias. Porque todos, tanto ellos como nosotros, respiramos el aire que es de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios? Eso dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿no es cierto? Que la tierra y su plenitud todo le pertenecen a Dios. Y todos respiramos el aire que es de Dios. Los buenos y los malos, los que creen y los que no creen. Todos bebemos del agua que es de Dios. El agua le pertenece a Él y todos bebemos del agua que Dios nos da. Todos nos calentamos debajo del sol que Dios nos da. Entonces, todos somos administradores de las cosas de Dios. Y aunque la gente vea las cosas de otra manera, eso no cambia la realidad. Porque tú siempre vas a encontrar a personas que van a querer ver las cosas distintas a la realidad. Es decir, como que van a buscar un argumento para encontrar, como dicen, las 5 patas al gato. Para encontrar un argumento para descalificar lo que Dios dice. Y eso me trae a la mente una historia de 2 señoras que un día juntas pasaron caminando por el barrio más pobre de la ciudad. Cuando ellas llegaron a sus respectivas casas, una de ellas relató así lo que había visto y dijo: fue horrible. Las casas, la gente, todo se veía sucio y el olor era insoportable. No volvería allí por nada del mundo. En cambio, la otra señora relató así la misma experiencia. Tenemos que hacer algo por esas personas que están pasando necesidad y que están medio desnudas y sin un lugar digno donde vivir. Juntaremos algunas cosas y se las llevaremos para ayudarlas. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque ambas personas vieron las mismas cosas, pero sus reacciones fueron totalmente distintas. Así también con las personas que no han nacido de nuevo. Ellas pueden leer o escuchar estudios acerca de lo que es la mayordomía de Dios y ellos nunca van a entender realmente lo que es ser un mayordomo de Dios. Porque inevitablemente hay que nacer espiritualmente de nuevo para entender y entrar en el reino de Dios. Y eso es una disposición del corazón. Segundo lugar, la mayordomía del reino de Dios también enseña que Dios tiene el legítimo derecho de ser dueño de todas las cosas. Diga conmigo: Dios legítimamente es dueño de todo. Mire lo que dice Filipenses, el capítulo 2, versos 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esa palabra Señor que aparece allí en el griego, cuando se escribe este pasaje, en el griego es la palabra Kyrios, que significa
Dios y dueño de todo. Lo que está diciendo allí, que Jesucristo es dueño y Señor y dueño de todo. Y la Biblia enseña reiteradamente que Jesús es dueño de todo. Diga conmigo, Jesús es dueño de todo. Y si usted no se ha enterado, quiero que lo sepa. Jesús es dueño de todo. Aleluya. Entonces, mire, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres un hijo del dueño de todo, eso también cambia tu actitud. Porque te das cuenta de que eres hijo por fe, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, pero ahora eres hijo de Dios y tu padre es dueño de todo. Y empiezas a cuidar lo que es de papá, porque tú también como hijo lo vas a poder disfrutar. De eso se trata la mayordomía. Ahora, déjenme explicarle brevemente por qué digo que Jesucristo es dueño de todo. Porque a lo mejor alguien me puede decir: no, pastor, yo no estoy de acuerdo, Jesús es dueño del cielo, pero aquí en la tierra las cosas son mías. Jesús es dueño de todo, primero por creación. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice que Él creó la tierra de la nada. Él dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárese lo seco de las aguas, y se separaron. Dios no pidió permiso, no pidió materiales ni nada a nadie para hacer la tierra. Él mandó, Él dijo y fue hecho, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Así fue creado el universo, el mundo. Y el Salmo 24 dice, versos 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aleluya. Entonces, Él es el creador. Por eso ya eso es un punto que podríamos decir que avala que Él es dueño de todo. Pero también Jesús es dueño por preservación. Hebreos 1:3 dice: Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, ¿saben ustedes por qué la tierra no se acerca al sol? ¿Saben por qué la gravedad nos mantiene en la tierra mientras la tierra va girando? Todos saben que la tierra gira, ¿verdad? No tengo que dar clases de eso. ¿Sabe por qué nos mantenemos aquí? Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Jesús, por preservación, Él tiene todas las cosas, se sujetan a Él. Pero también Jesús es dueño por redención, es decir, por comprar y por pagar un precio. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Diga conmigo: yo soy de Dios. Aleluya. En otras palabras, Dios nos dice: yo no solo te creé, también te compré, y me costaste caro. Me costaste caro porque tuve que dar a mi hijo
para que muriera en la cruz. Tuve que pagar con mi sangre, dice Jesús, para que tú seas hijo de Dios. Yo te creé, pero también te compré. Y es como esa historia de ese niño que durante mucho tiempo, durante todo un año, él trabajó en el taller de su papá y construyó un barquito de madera con vela, un barquito hermoso. Se esmeró ese niño y trabajó y consiguió el dinero de su mesada, lo compraba en los materiales, hasta que construyó un hermoso velero. Y estaba muy orgulloso de su velero. Y un día entonces, ya terminado el velero, lo fue a probar en la orilla del río donde vivía. Pero de repente vino un viento y la corriente y el velero se fue y no lo pudo alcanzar, y él se quedó allí triste. Ni siquiera lo pudo disfrutar. Era su hermoso velero y se le fue y se perdió lejos de su vista. Al cabo de 2 o 3 semanas, un día que andaba por el centro, por la ciudad, de repente mira en una vidriería, en una vitrina, y ve su velero allí. Allí estaba. Y costaba $1,000. Entonces él entró y le dice al dueño: Señor, ese velero que está ahí es mío. Yo me lo quiero llevar. Y el dueño dice: no. Ese velero no es tuyo. Ahora es mío. Si tú te lo quieres llevar, tienes que pagarme los $1,000 que vale. Y ese niño entonces, a partir de ese día, comenzó a trabajar, cortó el césped del vecino, fue a repartir periódicos, trabajó, juntó, y al cabo de unas 2 semanas reunió por fin los $1,000 en su mano. Y llegó donde estaba su velero, llegó y le dijo al dueño: aquí están los $1,000. Quiero de vuelta mi velero, mi barquito. Y se lo entregó. Entonces él, cuando vio su barquito y lo tenía en sus manos, le dijo: barquito o velero, tú eres 2 veces mío. Eres mío porque yo te construí. Y eres mío porque yo te compré. Aleluya. Y es lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Él nos creó, aleluya, y Él nos compró con su sangre, aleluya. Él compró tu vida, aleluya, a precio de sangre. Y por último, la mayordomía del reino de Dios también enseña que todos los hombres somos administradores temporales de los bienes de Dios. Diga conmigo: solo soy administrador temporal de las cosas de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas temporales que tú y yo administramos? En primer lugar, nuestro cuerpo. Ese cuerpo que Dios hizo a la perfección. Mire, ahora que yo tengo un problema en un oído, me doy cuenta cuánto hace falta. Pero es un verdadero radar el oído. Yo no sé si sabían, por ejemplo, que las cuerdas vocales se mueven entre 10.000 a 100.000 veces por segundo. Diga conmigo: entre 10.000 a 100.000 veces se movieron sus cuerdas vocales para decir eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Cada parte de nuestro cuerpo es perfecta. Por eso el salmista dice en el Salmo 139, versos 13 y 14, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables,
maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y principalmente, nuestro cuerpo, tu cuerpo, fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Para que Dios habite en él. Aleluya. Por eso 1 Corintios 6, verso 19, el apóstol Pablo nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y déjeme decirle que aunque tú te esfuerces en vivir eternamente, porque hay personas que se tratan de cremar en cuidado y se ponen crema para esto, crema para la arruga aquí, arruga acá, y quieren, y luchan contra los años. Aunque tú te esfuerces, va a llegar el día en que tu cuerpo ya no va a poder más. Y tendrás que rendir cuenta a Dios cómo administraste tu propio cuerpo. Y yo, ¿sabe? Yo de repente miro mi vida y digo: gracias, Señor, porque yo tenía problemas en la forma de comer. Ay, no sé si me conoció, yo era así no era musculoso, sino gordo. Pero comía muchas cosas, la comía chatarra, olvídese. Me podía comer 4 o 5 hamburguesas y no tenía problema. Hasta que Dios me mostró: no, tú eres mi templo. ¿Cómo voy a vivir en un templo lleno de grasas que no se cuida, que se está matando a sí mismo? Y créanme, todos son responsables. Por eso, cuidado con lo que comes. Cuidado con, también tienes que nutrirte, toma vitaminas, lo que necesita tu cuerpo. Pero también somos administradores temporales de nuestros hijos, de nuestra familia. Miren, algún día vas a tener que dar cuenta ante Dios por tus hijos, por lo que Él te dio, por tu familia. Vas a tener que dar cuenta. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Ay, que yo no tenía tiempo para estar con ellos porque estaba trabajando. Oh, no, que yo no tenía porque no tenía la paciencia, porque ellos hacían las cosas como ellos querían. ¿Qué le vas a decir a Dios? Lo mismo de nuestro tiempo. ¿Administras bien tu tiempo para Dios? ¿O te excusas diciendo: no tengo tiempo? ¡Ay, que no tengo tiempo para Dios! No tengo tiempo para ir a la iglesia. Yo se lo he escuchado, pero cientos de veces. Es que mi trabajo, es que no tengo tiempo, es que vienen familia de aquí, vienen familia de allá. No tengo tiempo para Dios. ¿Saben? Usted tiene el mismo tiempo que yo tengo. Su día tiene 24 horas igual que el mío, igual que el de la hermana, y de la hermana de acá, y del hermano. Todos tenemos el mismo tiempo. Y cada hora de cada día tiene 60 minutos. En mi caso y en su caso. Así que no me venga a decir que no tiene tiempo, tiene el mismo tiempo que tienen todos. La cosa es cómo administras tu tiempo para Dios. Aleluya. ¿Cómo administras tu tiempo para Dios? Y así podemos hablar de nuestro trabajo, o de nuestro dinero, nuestro tiempo al Señor, de todas las cosas que Dios pone en nuestra mano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que algún día, lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, algún día vamos a responder
si realmente fuimos fieles con lo que Dios puso en nuestras manos. Algún día vamos a responder. Por eso es que esta parábola que leímos, que nos enseña Jesús, es importante. Y voy a terminar con una historia rapidita de un empresario cristiano que fue visitado por su pastor en la oficina, porque el pastor tenía que hacer reparaciones en el templo. El templo, parecido a este, ya lleno también de deficiencias, necesitaba reparaciones que no podían esperar. Entonces el pastor se animó y fue ese día a pedir una colaboración al hermano para ver si podía dar algo para ayudar a reparar el templo. Después de algunos minutos de conversar, el hermano comerciante escuchó al pastor y le hizo un cheque por $1,000. Y en el momento en que él estaba entregándole el cheque al pastor, le entró una llamada a su teléfono celular. Y en esa llamada le estaban avisando que uno de los camiones que tenía en su empresa había tenido un accidente y había quedado totalmente destruido. Entonces, el hermano empresario le dijo al pastor: pastor, perdóneme, pero esto trastorna totalmente mi negocio, le voy a tener que cambiar el cheque. El pastor comprendió y le entregó de vuelta el cheque, esperando recibir otro de mucho más inferior valor. Pero de repente fue grande su sorpresa, porque al mirar el cheque ve que el cheque ahora era de $20,000. Hermano, ¿no se habrá equivocado?, le preguntó tímidamente el pastor. No, le contestó el empresario con los ojos llenos de lágrimas. Esa llamada que recibí era un mensaje de mi Padre Celestial diciéndome que no hagáis tesoros en la tierra. Ese hombre entendió que Dios tiene autoridad y el poder de tomar todo lo que es suyo. Ahora, ¿de igual manera Dios te ha entregado una vida? ¿Te ha entregado una familia? ¿Te ha entregado un trabajo? ¿Te ha entregado talentos y capacidades inmerecidas para que algún día también tú puedas dar cuenta de ellos? Y con esto termino. Pero ¿sabe lo que pasa? Me he dado cuenta de que algunos creyentes viven como si fueran dueños y no como administradores de las cosas que Dios puso en sus manos. Se sienten dueños y no administradores. Y debemos ser administradores de las cosas de Dios. Porque cuando menos lo esperemos, tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Que Dios te bendiga.